Bienvenida y bienvenido a esta nueva conversación. Hoy nos metemos de lleno en un documento clave, recién salido del horno en Bolivia. Es el decreto presidencial número 5486, firmado el 9 de noviembre de 2025. Así es. Un decreto importante. Tenemos sobre la mesa este decreto, y la idea es entender dos cosas principales. ¿Quiénes forman el nuevo equipo ministerial del presidente Rodrigo Paz Pereira? ¿Y qué significa una novedad bastante llamativa? La creación de un puesto ministerial específicamente para turismo y gastronomía. Exacto. Vamos a ver quiénes son las caras nuevas y qué implica este enfoque. Precisamente. Y es importante ver este decreto no solo como, una lista de cargos y nombres. Refleja las prioridades del nuevo gobierno y cómo se organiza el poder ejecutivo en Bolivia, siempre bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado. Vamos a analizar esa estructura y las señales que nos da. De acuerdo. Empecemos por el principio. El decreto arranca mencionando la Constitución, como debe ser. ¿Recuerda esa definición larga de Bolivia como Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, etcétera, etcétera? Sí, la definición completa. Pero se apoya específicamente en dos artículos, el 165 y el 172. ¿Nos recuerdas brevemente qué dicen? Claro. El 165 básicamente establece quiénes conforman el órgano ejecutivo, o sea, la rama ejecutiva del gobierno, que son el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Ajá. Y el 172 detalla qué puede hacer el presidente, entre muchas cosas, dirigir la administración pública y, lo fundamental para este decreto, nombrar a sus ministras o ministros. La base para los nombramientos. Exacto. Además, se menciona un decreto anterior, el 4857 de 2023, que ya definía cómo se organizan internamente los ministerios. Digamos que con esa base legal, el presidente procede a los nombramientos. Entendido el marco legal. Ahora sí vamos al meollo. El artículo 1, la designación del gabinete. Son bastantes nombres. En lugar de leer la lista completa de corrido, ¿hay algunos nombramientos o patrones que te llamen la atención de entrada? Definitivamente. Más allá de los puestos siempre cruciales como Relaciones Exteriores, donde entra Fernando Hugo Aramayo Carrasco, o Economía y Finanzas Públicas, con José Gabriel Espinosa Yáñez. Lo primero que salta a la vista es la figura de los interinatos. ¿Interinatos? Sí, varios ministros asumen una cartera adicional temporalmente. A ver, detalla eso. ¿Quiénes y en qué ministerios? Mira, José Luis Lupo Flores es nombrado ministro de la Presidencia, un puesto clave de por sí. Clave, sí. Pero además se le encarga, de forma interina, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ah, mira tú, 2 en 1. Luego, Sergio Mauricio Medinaceli Monroy toma Hidrocarburos y Energías, otro sector estratégico. Muy estratégico. Y adicionalmente, también interino, Minería y Metalurgia. ¡Wow! 2 interinatos en áreas muy sensibles. Agro y recursos naturales, energía. ¿Algún otro? Sí, hay más. Freddy Alejandro Vidovich Falch asume Justicia y Transparencia Institucional. Ok. Y al mismo tiempo, de manera interina, se hace cargo de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Otro doblete. Y finalmente, Óscar Mario Justiniano Pinto, nombrado ministro de Medio Ambiente y Agua, también recibe el encargo interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural. O sea, son 4 interinatos explícitos. 4. 4, sí. Eso no parece menor. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Es falta de gente, concentración de poder inicial, una transición? ¿Qué puede ser? Podrían ser varias cosas, y probablemente una combinación. Es común en inicios de gobierno que tome tiempo encontrar los perfiles exactos para cada cartera, ¿no? Especialmente en áreas complejas. Entiendo. Pero también podría ser una estrategia, deliberada. Concentrar temporalmente funciones en figuras de máxima confianza mientras se asienta el nuevo gobierno. O quizás mientras se rediseñan algunas competencias. Habrá que ver cuánto duran estos interinatos. Eso nos dirá más sobre la intención detrás. Interesante perspectiva. Más allá de los interinatos, otros nombres clave que debamos mencionar. Tenemos a Marco Antonio Oviedo Huerta en Gobierno. Sí. Raúl Marcelo Salinas Gamarra en Defensa, José Fernando Romero Pinto en Planificación del Desarrollo. Puestos clásicos, digamos. Exacto. Son los pilares de la gestión estatal. Clásicos, pero fundamentales.
Y se completan con Edgar Morales Mamani en Trabajo, Empleo y Previsión Social, Marcela Tatiana Flores Zambrana en Salud y Deportes y Beatriz Elena García de Hacha en Educación. Ajá. Cubren las áreas sociales y de administración interna fundamentales, ¿no? Perfecto. Pero hay un detalle curioso en la lista que nos llegó, ¿verdad? Algo sobre obras públicas. Sí, es llamativo. Fíjate que en el documento fuente que analizamos, el espacio correspondiente al ministro o ministra de Obras Públicas, Servicios y Vivienda aparece. Vacío. Sí, no hay un nombre asignado en ese momento. Esto podría ser desde un simple error de transcripción, hasta una designación que quedó pendiente o que quizás se modificó a última hora. Vaya, es un punto a seguir para ver cómo se resuelve formalmente. Bien anotado. Entonces, tenemos un gabinete con figuras en puestos clave, varios interinatos estratégicos y una vacante llamativa. Pero ahora llegamos a lo que parece ser la gran innovación de este decreto, el artículo 2. Una ministra sin cartera. Esto sí que suena diferente. Totalmente. Se designa a Cintia Marta Yáñez Eid como ministra sin cartera. Pero ojo, sin cartera no significa sin funciones. Ah, ok. Al contrario, se le da un encargo muy específico y, como veremos, bastante robusto: turismo y gastronomía. A ver, explícame esto de sin cartera. ¿Significa que tiene menos peso o es solo una forma distinta de organizar el trabajo? Porque el decreto le da 12 atribuciones. Eso suena a mucho trabajo. Es una figura administrativa interesante. Bueno, no dirige un ministerio tradicional, con toda la estructura burocrática preestablecida, o sea, viceministerios, direcciones generales, etc. Ya. Pero depende directamente del presidente, y tiene un mandato claro y facultades específicas. El hecho de que se detallen 12 atribuciones sugiere que no es un cargo simbólico, para nada. Entiendo. Es un intento de darle un impulso muy focalizado a estos dos sectores. 12 atribuciones. Repasemos las más importantes para entender el alcance real de este nuevo rol. ¿Qué se espera que haga esta ministra? Bueno, para empezar, tiene que formular, proponer y ejecutar las políticas públicas para turismo y gastronomía, incluyendo el patrimonio culinario, que se menciona explícitamente. Interesante lo del patrimonio culinario. Y algo clave: debe hacerlo coordinando con las regiones, con los gobiernos autónomos departamentales e indígenas originario-campesinos. O sea, no es solo una política desde La Paz, sino que debe articularse territorialmente. Lógico para el turismo, claro. ¿Qué más? Debe diseñar planes estratégicos a largo plazo, planes para el desarrollo sostenible de ambos sectores. Y aquí el lenguaje es interesante. ¿Por qué? Se habla de valorizar la identidad cultural, inclusión productiva, innovación y fortalecer la marca país. Son conceptos bastante modernos de gestión sectorial. Marca país. Eso suena a promoción internacional, ¿no? Exacto. Otra de sus tareas es, precisamente, promover Bolivia como destino turístico y gastronómico, tanto dentro como fuera del país. ¿Y eso cómo se hace? Pues implica organizar campañas, ir a ferias, usar redes sociales, crear circuitos temáticos, todo el abanico de la promoción, digamos. Me llama la atención el énfasis que parece haber en lo cultural y comunitario. ¿Se refleja en las atribuciones? Muchísimo. Hay una atribución específica para fomentar el turismo comunitario, rural e indígena originario campesino. Ajá. Se busca integrar saberes ancestrales, prácticas sostenibles y la gastronomía local. O sea, no es solo turismo de masas, sino uno con raíces. Más auténtico, quizá. Más auténtico, y que, en teoría, debería beneficiar más directamente a las comunidades locales. Eso conecta con la sostenibilidad que mencionabas antes. Y la parte económica. La inversión, por ejemplo. También está cubierta. Debe impulsar la inversión pública, privada y también extranjera en infraestructura turística. Hoteles, caminos. Exacto. Piensa en hoteles, andinos de acceso a sitios turísticos y también en emprendimientos gastronómicos. Y para esto, se le pide coordinar con los ministerios pesados de la economía: planificación, economía y desarrollo productivo. Tiene que hablar con los que manejan el dinero, claro. Y la calidad. Si queremos atraer turismo, la calidad de los servicios es fundamental, ¿verdad? Correcto. Importantísimo. Otra función es establecer normas técnicas y estándares de calidad para todos los servicios. Agencias de viaje, guías, restaurantes, hoteles, centros de formación. Toda la cadena. Toda la cadena.
Y no solo establecerlas, sino supervisar su cumplimiento, promover buenas prácticas y certificaciones. Busca elevar el nivel general del sector. Entiendo. Cubre política, estrategia, promoción, inversión, calidad. ¿Algo más relevante que destacar de esas 12? Sí, 2 puntos más que resaltaría. Uno es impulsar la formación profesional y técnica en turismo, hotelería y gastronomía. Y para eso tiene que coordinar con el Ministerio de Educación y las universidades. Formación, clave. Clave para la calidad, justamente. Y el otro es la coordinación explícita con los ministerios de Culturas y Medio Ambiente, para proteger el patrimonio cultural y natural. Esto es vital. Claro, para que el turismo no termine destruyendo aquello que lo hace atractivo. Exactamente. Y bueno, finalmente, representará a Bolivia en foros internacionales del sector. Es un mandato realmente amplio para una ministra sin cartera. Política, planificación, promoción, inversión, regulación, formación, coordinación interministerial e internacional. Prácticamente todo el ciclo de gestión de un sector. Exactamente. Eso es lo fascinante. No es una figura decorativa, para nada. La especificidad y la amplitud de estas 12 atribuciones le dan un peso político y administrativo considerable. Y el lenguaje usado, con énfasis en sostenibilidad, identidad cultural, patrimonio, turismo comunitario, sugiere una visión muy clara de hacia dónde se quiere llevar estos sectores. Y si lo conectamos con el panorama general que mencionabas al principio, ¿qué nos dice esta apuesta tan fuerte por el turismo y la gastronomía? ¿Qué señal manda? Podría interpretarse como una señal estratégica muy potente. Una apuesta por la diversificación económica de Bolivia, ¿no? Mirando más allá de los sectores extractivos tradicionales como hidrocarburos o minería. Que son importantes, pero... Son importantes, claro, pero tienen sus volatilidades y desafíos ambientales enormes. Aquí se busca potenciar sectores basados en la riqueza cultural y natural del país, que además suelen generar empleo de forma más distribuida geográficamente. Entiendo. Elevarlo a este nivel de encargo ministerial, aunque sea sin la estructura de un ministerio tradicional, le da visibilidad y, sobre todo, prioridad política. Es una perspectiva interesante. Darle un empujón directo a un sector con potencial. Y para que no quede en el papel, el decreto dice que todos, ministros con cartera y la ministra sin cartera, tomaron posesión el mismo día, el 9 de noviembre. O sea, a trabajar desde el minuto 1. Así es, la implementación fue inmediata. Y ya para cerrar el análisis del documento como tal, hay un último punto, una disposición final que hace referencia a otro decreto, el número 690 de 2010. Parece un detalle burocrático, pero tiene su importancia. ¿De qué trata ese decreto antiguo, el 690? Básicamente obliga a todas las entidades públicas del Ejecutivo y a las empresas estatales a suscribirse a la Gaceta Oficial de Bolivia. ¿Para qué? Para recibir físicamente las leyes, decretos y resoluciones. Es un recordatorio del mecanismo formal por el cual normas como este Decreto Presidencial 5486 se publican, se difunden. Y se vuelven oficiales. Exacto, y se vuelven obligatorias para todo el aparato estatal. Asegura que nadie pueda decir, yo no sabía. Es parte de la maquinaria que hace funcionar la administración pública. Entendido. El engranaje legal y administrativo detrás de las decisiones políticas. Bueno, hagamos un resumen rápido de lo que hemos desgranado hoy a partir de este decreto presidencial 5486. Hemos visto la configuración del nuevo equipo ministerial del presidente Rodrigo Paz Pereira, identificando a las cabezas de los ministerios clave y notando ese patrón llamativo de 4 interinatos en áreas estratégicas, además de esa vacante en obras públicas. Así es. Y sobre todo hemos profundizado en la gran novedad, la creación de esta figura de ministra sin cartera, pero con un encargo muy, muy específico y detallado para turismo y gastronomía. Cierto. Analizamos sus 12 atribuciones, que van desde diseñar políticas y atraer inversiones hasta regular la calidad y promover el turismo comunitario, coordinando con múltiples actores. Una apuesta clara. Sí, una apuesta clara por impulsar estos sectores con una visión de sostenibilidad e identidad cultural. Sin duda, esa es la pieza que más llama la atención y que genera preguntas. Y hablando de preguntas, nos queda una idea flotando para reflexionar. Exactamente. Si vemos la dedicación, el nivel de detalle y la ambición estratégica que se le ha dado a este encargo ministerial para turismo y gastronomía,
Uno no puede evitar preguntarse, ¿qué otros sectores económicos, sociales o culturales en Bolivia, quizás hoy menos visibles o con potencial no totalmente explotado, podrían beneficiarse de un enfoque gubernamental similar? Buena pregunta. ¿Podría este modelo de encargo ministerial específico, con un mandato claro y fuerte, aunque no sea un ministerio tradicional, replicarse para dar un impulso similar a otras áreas clave para el futuro del país? Una pregunta abierta, sí. Es una pregunta abierta sobre modelos de gestión y priorización política. Algo para seguir observando, sin duda.